Bienvenidos a la Biblioteca de la Señora Miur, un espacio de literatura, entrevistas y relatos para escuchar y dejarse llevar. Un rincón habitado y narrado por una servidora, Patricia Prida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la Biblioteca de la Señora Miur. Esta semana vamos a trasladar la conversación a un jardín imaginario. Imaginad que abrimos las puertas de la biblioteca y atravesamos el umbral hacia el verdor. Imaginad grandes árboles majestuosos y debajo de uno de ellos hemos extendido una manta y nos hemos sentado para conversar con el invitado que hoy tenemos aquí en nuestro programa. Vamos a hablar a la sombra de un majestuoso árbol como es el tejo. Es una excusa perfecta para charlar de este ejemplar, la cultura del tejo, esplendor y decadencia de un patrimonio vital, editado por Librucos. Y hoy nos acompaña su autor, el escritor y naturalista Ignacio Abella. Muy buenas tardes, Ignacio, y bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Patricia. Ya estamos aquí. Bueno, la cultura del tejo. Digamos que esta es una criatura más, un hijo literario más tuyo dentro de esa familia que iniciaste con El Bosque Sagrado, la segunda edición, La Cultura del Roble, y ahora este tercer libro que, bueno, es una reedición, puesto que es una edición ampliada que ha aparecido en este mismo mes de mayo. Y para comenzar, Ignacio, me gustaría que desde tu perspectiva de naturalista, de escritor, de investigador de los entornos naturales, ¿qué es lo que te motivó para escribir este libro tan intenso y tan lleno de contenidos? Además, que abarcas muchos aspectos de esta cultura del tejo. Bueno, pues casi me lleva a escribir este libro la curiosidad, mm, aprendizaje, en primer lugar, quizá, ¿no? La necesidad de ahondar, de investigar en los significados del tejo a muchos niveles diferentes. A un nivel biológico, primero, es un árbol asombroso desde muchos puntos de vista, por sus relaciones sociales, podríamos decir, que por sus relaciones con los hongos, con los otros árboles, tiene una vida social intensísima en los bosques. Por otro lado, es el misterio puro, porque vive en los sitios donde le hemos dejado vivir, que es en lo más escarpado de las montañas, donde no hemos podido recoger la madera de este árbol, la madera preciosa, donde hemos aniquilado prácticamente todos los tejos y las tejedas de nuestro entorno. Ya solo nos quedan esos tejos que están como digo, en lo más abrupto, en lo más inaccesible de las montañas, ¿no? Y forman parte de unos bosques asombrosos por la belleza, por la fuerza de los lugares. Tenemos que tener en cuenta que estas tejedas pueden llevar muchos milenios viviendo donde están, y cada uno de los tejos puede vivir, normalmente un tejo grande tiene cientos de años, cuando menos, si no 1000 y para arriba, ¿no? Ujú. Un árbol longevo, pero es un árbol que ha inspirado también tanto a la humanidad, que finalmente nos hemos ido a reunir en torno a estos árboles que forman parte de nuestras tradiciones más hondas, ¿no? Es el árbol totémico por excelencia de muchos pueblos de la tierra. Ujú. Desde luego que es un ser que ha sido espectador a lo largo de muchos siglos de la actividad del hombre. Y el hecho de que un tejo fuera el epicentro bueno, de la vida de una zona de sus gentes, es algo realmente importante. Digamos que era uno más dentro de esa comunidad. Y este aspecto, el aspecto sociológico, el aspecto cultural incluso de creencias, también le reflejas aquí en tu libro. Y además nos invitas a un viaje no solo por nuestro país, sino que, bueno, también nos hablas de otros puntos de Europa y un poco más allá, en donde el tejo pues tiene una gran relevancia. Sí,
Podemos hablar de todo el arco atlántico europeo, en el que el tejo es ese ser central que está en los cementerios. Quizá podríamos decir que casi el cementerio es el lugar que da las raíces al ser humano, ¿no? Porque tenemos ahí a los generaciones y generaciones atrás, y ahí el tejo es el que conforma una especie de corpus ancestral de todos esos antepasados, todos esos ancestros que han ido a parar a ese lugar, a esa tierra santa, y que de alguna forma el tejo absorbe y el tejo simboliza también, ¿no? De manera que cuando la gente, por ejemplo, en Lekeitio, en Vizcaya, se reúne debajo del tejo, ya en las ordenanzas vienen algunas fórmulas de reunión del ayuntamiento, que era el ajuntamiento en realidad, ¿eh? El ayuntamiento eran los antiguos ajuntamientos de los vecinos, es decir, que están reunidos en el cimiterio al tejo, que vive allí, que vive en mitad del cementerio y que se reúnen allí, pues como tienen costumbre desde tiempo inmemorial, ¿no? Vienen a decir muchas de las ordenanzas de los antiguos pueblos, villas y demás, ¿no? Entonces esto significa que en ese lugar donde la palabra dada en sagrada por haberla dicho debajo de y sobre los cuerpos de todos los antepasados allí enterrados, pues esto significa que hay una garantía de legalidad total en ese lugar donde el tejo es testigo de todo lo que se dice, de todo lo que se hace, de manera que esos lugares de parlamento, los primeros lugares de parlamento de la humanidad, que son estos árboles, árboles de la palabra, como en África, pues definitivamente son antes de la era de la escritura los que hacen de garantes también de la paz social, puesto que allí los acuerdos, los tratos, los pactos, las ordenanzas, todo lo que se hace tiene una legalidad que no tienen en otro lugar, y eso hace que el árbol sea casi, podemos decir, que el ayuntamiento mismo, pero también la magistratura, que el lugar de parlamento es el lugar de incluso de la ejecución, pudo ser antiguamente y demás, lugares donde se ejecutan la ley, ¿no? Esto quiere decir que eran verdaderamente la capital de cada lugar. Eran árboles capitales, árboles cabeza de cada distrito, de cada pueblo, de cada comarca, o incluso como el árbol de Guernica, llegan a ser la cabeza del país, en el lugar donde hay decisiones importantes, y ese árbol es el que reúne y resume el pueblo entero, de manera que luego aparece en el escudo como símbolo de la gente y del territorio de esa gente. Ujú. Esto me recuerda también a que aquí en Cantabria hay testimonio también de, pues de situaciones parecidas, ¿no? El Tejo como epicentro y en donde la gente, bajo sus ramas, bajo sus quimas, se reunía. Precisamente, hablando de lugares, tú haces un interesante recorrido por zonas de España, Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco y Navarra, Castilla y León, y también Mallorca, y luego también nos trasladas, pues, a zonas como Alemania, Gran Bretaña, Irlanda, Portugal y 2 zonas concretamente, 2 zonas de Francia, concretamente Bretaña y Normandía. Pero, hay todavía incluso zonas que a priori quizá no pensemos, que el tejo, esté ahí y sí que, han existido, existen tejos, porque, también nos hablas de la tierra, de la sustancia, de la base donde tiene que agarrarse un tejo. ¿Dónde encontramos tejo? ¿En qué tipo de suelos? Eh, ya es indiferente un poco al sustrato, es más común, podríamos decir, en localizo, pero a veces yo pienso que es más porque localizo termina siendo más abrupto por esa y por tanto preserva el tejo por ese tapiaces llenos de rocas, que son casi inaccesibles para recoger la madera y llevárselas, ¿no? Y eso ha preservado mucho
y demás ha preservado en gran parte a los tejos, ¿no? Pero independientemente de esto, él puede vivir prácticamente en cualquier sustrato, en cualquier suelo, sea ácido, sea básico, y de hecho, yo diría que vive allá donde ha podido vivir, ¿no? Porque fíjate, los botánicos muchas veces han idealizado, de alguna forma, en términos muy humanos, el carácter de ermitaño del bosque, le llaman, ¿no? Porque ya que queda en muchas regiones donde se ha aniquilado todo lo demás, ¿no? Y en realidad lo triste es que no es un ermitaño forzoso, ¿no? Que es lo que él ha quedado ahí desnudo de otros bosques, de otros árboles y demás, porque es el auténtico resistente, el superviviente en las peores condiciones, la más alta montaña, en la pura roca, en las condiciones donde otros árboles no han podido sobrevivir y él sí. Sí, que él para nada es un ermitaño, sino que lo vemos así por falta de memoria de todo lo que hemos destruido a su alrededor, ¿no? Ahora mismo el tejo es una especie amenazada, Ignacio. Claro, es una especie amenazada, lo ha sido desde que, sobre todo, bueno, lo ha sido desde hace siglos, cuando se descubrió ya que un arco de tejo podía ser la herramienta básica para ganar una. Sucedió sobre todo en el siglo XIII, cuando los ingleses, con muy pocos arqueros, eran todo un ejército francés y acabar prácticamente con ellos, porque descubrieron que la potencia de tiro de un arco determinado con ese material de tejo que tiene unas cualidades increíbles a ese nivel de flexibilidad y de potencia, pues esa capacidad de ganar una guerra hacía que fuera un material estratégico. Y en cuanto se descubre esto y se ganan un par de batallas en Crecy y en Azincourt, el tejo de repente se convierte en el viciado de muchos reinos, ¿no? Y esto hace que se vaya por él a todas partes, que haya un tráfico de las tejedas de toda Europa hacia Inglaterra principalmente, y luego hacia el resto de los países, ¿no? Pero eso luego casi se agudizó, esta prácticamente aniquilación de los bosques, que ya llegan a quedar muy pocos de tejos, pues se agudiza luego este exterminio cuando se descubre hacia 1970, en la década de los 70 del siglo pasado, que el tejo es capaz de curar ciertos tipos de cáncer, cáncer de ovarios, algunos tipos concretos de cáncer, con una eficacia muy superior a la que tenían otras medicinas. Y resulta que el árbol que había sido de la guerra, de la muerte por un tóxico y demás, de pronto se convierte en un árbol sanador y fíjate la paradoja, lo que habíamos exterminado por no saber su valor y lo habíamos dedicado a la guerra, de repente todas las naciones del mundo prácticamente lo buscan y lo persiguen y ahora diezman las tejedas, por ejemplo en China, en Vietnam, pues para buscar esa preciada medicina que solo se obtiene, pues, o solo se obtenía, mejor dicho, de la corteza del árbol. Había que matar a los árboles, ¿no? Hasta que se consigue bueno, que esta misma medicina se pueda conseguir por semisíntesis y ya no es necesario, bueno, hay una mezcla de el tejo, ya en este caso la hoja, que hay más, y se consigue en laboratorio pues la hazaña de no tener que acabar con las tejeras, ¿no? Esto quiere decir que en el mundo, bueno, pues 4 lugares, algunos lugares privilegiados, observan algunos tejos, ¿no? Bueno, pues nos estás comentando esos usos que ha tenido el tejo a lo largo de la historia, no solo como punto de encuentro, tótem, representante de poblaciones, refugio espiritual, sino que bueno, ahora nos estabas hablando pues de esa sustancia del tejo extraída de su corteza que sirve para ayudar a curar enfermedades. En el pasado también su madera se utilizó, nos has comentado, para
armas, como el arco, pero no solo para eso, ¿no? Porque también de su madera se fabricaban muebles, utensilios de cocina, instrumentos musicales también. Y de ello también das muestra incluso gráfica en el libro. Sí, por ejemplo, el papel más socorrido, más usado, incluso algunas gaitas también se hacían de tejo. Es que la madera es preciosa, es una madera durísima, es una madera que es de una belleza incomparable, por otro lado, porque es muy rojiza, tiene unas vetas incomparables, vamos, sobre cualquier otra madera, incluso prácticamente podríamos decir que solo el boj puede comparársele en cuanto a dureza, ¿no? En cuanto a grano fino, en cuanto a la capacidad de crear cualquier objeto, objetos de adorno, pero muebles, cualquier objeto que salga de esta madera es por una parte muy duradero, porque es una madera prácticamente incorruptible, pero también es muy bello y muy útil en el sentido de que era dura, flexible, para cualquier, bueno, prácticamente cualquier uso hace que eso, que sea una madera muy perseguida, ¿no? Que incluso para vigas, para construcción de cabañas, de casas, escaleras, casi cualquier uso que pensemos de la madera, el tejo, es incomparable frente a otras parecidas, ¿no? Ujú. Entonces, claro, eso ha supuesto también la persecución, la auténtica persecución de esta madera, ¿no? E incluso lo hemos leído en tu libro, incluso para la elaboración de estatuas de Sí. dioses Ujú, y de ujú. sarcófagos. Sí, incluso hasta para la elaboración de estatuillas de cristianas, de hecho, hay en Sotres, creo recordar, hay algunos dichos que se dicen, "yen de madera de teshu", para decir que es un santo verdadero o algo así, ¿no? Esto "ye de plágano", de madera de plágano, de arce, como decir que es algo de poco valor, ¿no? Que es una madera blanda, tal, ¿no? Es como un refrán que sirve para un objeto, para decir que es valioso, que incluso para una persona, ¿no? Esto es algo de chichirinabo o esto es algo de peso y de valía, ¿no? Sí, ujú. Hay Vamos, muchos. el tejo daba empaque a cualquier Eso es. utensilio, Ujú, a cualquier, bueno, incluso, pues eso, un sarcófago donde ujú. iniciar el último viaje, ¿no? Si no estaba Efectivamente. realizado con madera de tejo, pues, Sí, uno sí, ya sí. estaba en otra categoría. Además, en las zonas de sarcófagos en Egipto y demás era muy, vamos, escasa, ¿no? Esta madera habría que ir a buscarla ya al Líbano, otros lugares, ¿no? Pues, hay sarcófagos de tejo con piedras más preciadas y preciosas, como eran, pues, allí el cedro y otras parecidas, ¿no? Ujú. Una El de las Sí, perdona, dime. Sí, que el tejo es una de las maderas que en todo aquel que la ha conocido, toda aquella cultura que la ha conocido, la ha apreciado en su justa medida, ¿no? Ujú. Lo que te iba a comentar es que el tejo también es conocido por su toxicidad y alrededor de ella también hay leyendas, ¿no? De aquí, por ejemplo, tenemos la leyenda de los antiguos cántabros que se suicidaban con su sustancia, la toxicidad que puede tener para el ganado, no así para otro tipo de animales. Entonces ahí vuelvo al tema que nos comentabas antes, ¿no? El árbol de la guerra y el árbol de la muerte y de la vida al mismo tiempo. Sí, 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 sí. Aquí entramos en un universo misterioso, porque afecta es el tóxico del tejo como dices, a diferentes animales. Al animal humano es resistente hasta cierto punto, o sea, hay una tolerancia que podemos de morir, ¿no? Antes de que sea letal. Para un caballo esa cantidad es pequeñísima, o sea, basta un puñado de hojas de tejo para que un caballo acabe en un par de horas patas arriba y sin remedio, ¿no? Hay casos, bueno, incluso que pensamos que nos dan que pensar que puede ser un árbol alucinógeno,
en condiciones muy determinadas, porque normalmente no se comporta así. Las descripciones que hay normalmente de suicidios por tejo, por cualquier causa, normalmente son, bueno, no dan esas efectos secundarios bueno, alucinógenos o psicoactivos, como queramos llamarlos, ¿no? Y sin embargo, hay en algunos casos concretos muy determinados, como se ha producido aquí en Asturias a un par de niños hace unos años, pues que es lo único que explica los efectos alucinógenos que sufrieron, pues los médicos del Hospital de Cangas de Narcea, donde les trataron, pues decían que lo único que podía explicarlo era ese consumo bueno, no consumo, ni siquiera había sido consumo, sino que contacto con un tejo que habían tenido unas horas antes, ¿no? Y era lo único que podían explicar después de hacer un estudio de todo su historial, ¿no? Y resulta que esos niños empezaron a ver, pues veían, por ejemplo, todo que estaban rodeados de abejas, estaban en el hospital, no sabían si era de noche, de día, no eran capaces de distinguir muchas cosas. Tenían la sensación de que atravesaban con su mano los objetos que iban a tocar, o sea, iban a coger una cuchara y tenían la sensación de que tenían sensaciones muy curiosas, incluso una capacidad de correr, el niño antes de ir al hospital, vamos, que era inaudita para él, ¿no? Una hiperactividad que hizo unas carreras en muy poco tiempo que dejaron asombrado a todo el mundo, ¿no? Y hay algunos casos muy contados de estos efectos alucinógenos que parece que tendrían que ver con el tejo y que nos sumen en ese misterio de decir de dónde, vamos, cuál es el otro coadyuvante para que esto se produzca, ¿no? Es un Ujú, poco lo que. Y también a la vez es un poco, esto explicaría el que el tejo haya estado presente en tantas historias, tantas leyendas, tantas, incluso de calderos de inspiración, como incluso las brujas de Macbeth en Shakespeare, pues habla de esquejes de tejo recogidos en luna llena, y bueno, y Shakespeare se sabe que recogía muchos eh, testimonios de la tradición, ¿no? ujú. Y Pues luego está, sí, no, no, adelante, perdona, sí, Ignacio. y luego está, es para que no se me olvide, lo que ya no es leyenda, sino auténtica historia, recogida por Lucio Aneo de Floro, que dice que este cronista romano dice cómo se suicidaron antes de caer prisioneros de los romanos, se suicidaron por el fuego, la espada y el tejo, ¿no? Entonces, bueno, ahí era un elemento de suicidio. También Catibulco, uno de los reyes de Galos, se suicida con tejo antes de caer prisionero de Julio César. Y esto es historia, esto ya no es leyenda, ¿no? Esto lo cuentan los propios historiadores romanos, ¿no? Ujú, Entonces, bueno, hay un componente ahí ritual también que tiene que ver con la muerte y que va más allá, quizás como una entrada en una buena muerte, una forma de eutanasia, suicidio, que ha podido haber ahí otros componentes que desconocemos en gran parte, ¿no? ujú. Pues un árbol que es un auténtico superviviente, al cual le rodea el misterio, le rodea la vida, la muerte, las decisiones del ser humano, esas decisiones tomadas al amparo de sus ramas, de su sombra, y hemos hablado de su sustancia, de su madera, de lo que simboliza para el género humano, y hasta tal punto que tú también te haces eco en la cultura del tejo de la presencia del mismo, incluso en la cultura, perdón, en el arte rupestre, ¿no? Y en cuevas, en el arte mueble, es decir, un elemento que ha sido tan influyente, que ha significado tanto, ¿cómo es posible que lo estemos dejando morir, entre comillas, ya que quedan pocos reductos de este árbol? No solo eso, fíjate, sino que a mí me asombra todavía más, no solo que muera el tejo silvestre, sino que los tejos que vivían en mitad de cada uno de nuestros pueblos, por cientos en todo el arco atlántico europeo, estén muriendo por abandono, por obras, por malos tratos de todo tipo, porque de repente ese árbol centenario
que hasta ayer mismo los abuelos lo cuidaban con un mimo, decían, no se puede tocar ni una sola rama de este árbol, ¿no? En algunos pueblos decían, este árbol representa el pueblo entero, cada rama es una familia y cada, decían, ¿no? O sea, la identificación con el árbol tiene mil y un facetas diversas y era profundísima. O sea, la gente veneraba al tejo de cada pueblo, ¿no? Y cómo hemos caído en el olvido y dejado que este verdadero Dios en mitad de cada pueblo, venerado, adorado, podemos decirlo, se le hacían poesías, es un árbol que ha recibido todo tipo de cariño, de manifestaciones de culto, ¿no? También. ¿Y cómo es posible que nos hayamos olvidado de todo? Pues quizás es que es casi un bioindicador de lo que está pasando a la humanidad, ¿no? De que nos hemos olvidado de realmente, ¿no? De nuestra ligazón con la naturaleza, con el resto de los árboles, de la importancia del anclaje, ese anclaje tan importante que tenía la humanidad con su pasado, ¿no? En cada lugar, con su territorio de origen, con sus formas de vida, con su tradición, en definitiva. Ujú. En tu libro no solo haces un intenso repaso de, bueno, de la historia, los orígenes de este árbol, lo que ha significado para el género humano, sino que también haces tus propuestas para el cuidado, para el mantenimiento, para la recuperación, para el tratamiento de los tejos. Y también hay una pregunta que no me quiero olvidar, me gustaría que nos lo comentaras. ¿Qué son exactamente, a qué te refieres en tu libro a los tejos cultos? Sí, bueno, los tejos cultos, a mí era culto porque en realidad su origen viene de cultural y cultural viene del cultivo, ¿eh? O sea, es el tejo que ya no pertenece al reino de lo silvestre, sino que pertenece al reino de lo plantados por generaciones atrás por un paisano que ya desconocemos su nombre, y la tradición espera que volvamos a plantarlo a la caída del ancestro, del tejo ancestral, que volvamos a plantarlo, ¿no? Entonces, son tejos que ya pertenecen al ámbito de lo cultural, ¿no? Y son tejos que también reciben culto, o sea, que son tejos en los que en muchos lugares se les, no sé si decir como dioses o como templos. Yo creo que hay una mezcla ahí entre ese carácter, en definitiva, son árboles sagrados, ¿no? Y es un poco esa la explicación, ¿no? De que tejos cultos en contraposición a los silvestres, podríamos decir, ¿no? Ujú, Sí. ujú. Em, y nosotros, cada uno de nosotros, en nuestro ámbito, por limitado que sea, ¿qué es lo que podemos hacer, esos pequeños gestos, para, bueno, pues cuidar de alguna manera un tejo? Em, ¿Qué es lo que qué es lo que puede hacer la ciudadanía? Porque en estas propuestas que tú planteas aquí en tu libro, pues bueno, son sencillas y yo creo que en teoría son fácilmente eh, transmisibles a las autoridades competentes que se tienen que encargar de estas gestiones, pero bueno, también puede ser una manera de concienciar a cada uno de nosotros en Mm. estas cuestiones. ¿Qué es lo que podemos hacer? La verdad es que a veces es mejor olvidarse, porque realmente están a cosas mucho más importantes, ¿no? Como sus partidos o sus historias, ¿no? Yo creo que ya esto atañe a nosotros mismos, a lo humano, ¿no? Y las autoridades muchas veces son aquellas personas con las que nos tenemos que entender para que entiendan que bueno, que hay que proteger una determinada cosa, pero ellos están en otra estratosfera y solo nos sirven cuando de verdad que un permiso o algo especial, ¿no? Pero nosotros mismos como seres humanos, personas, con o en colectivos, podemos hacer tejo, pues, por ejemplo, algo tan sencillo como recoger las semillas y plantar y crear un pequeño vivero de tejos para repoblar, para volverlo a traer al pueblo donde desapareció,
para volver a llevarlo a ese lugar central donde durante inexplicablemente desapareció, tratado que murió de asco y de pena, ¿no? Esa devolución del tejo a ese lugar y esa labor didáctica que hace el propio tejo, sin necesidad de muchas más explicaciones, solo con esa presencia gigantesca de un árbol que crece en mitad de ese lugar, de ese pueblo en el central, ¿no? Es muy didáctica y hace que el propio árbol convoque a la gente a su sombra, ¿no? Si ponemos esa corra alrededor tradicional, los abuelos irán a sentarse, los no, en definitiva eso, que el propio tejo convocará a sus feligreses, ¿no? A la gente de su alrededor, porque, fíjate, como que es el lugar más donde mejor se puede estar, ¿no? A la sombra del tejo, incluso protegido cuando llueve mucho, porque los paisanos decían eso, que cuando llueve mucho lo mejor es refugiarse debajo del techo y ahí aunque caiga tormenta no te cae ni una gota por cima, ¿no? Solían decir mucho en Asturias, ¿no? Entonces es el lugar volverá a ser el lugar de la reunión si sabemos criar de nuevo grandes árboles, ¿no? Como los de antaño. Y yo creo que esa es una cualidad que hemos perdido en gran parte por puro olvido, pero por creer que las prioridades son otras, por creer que, pues falsamente que la urbanización, que la pavimentación, que el dejar una plaza, un lugar, pues son bueno, son los fines prioritarios, ¿no? Ujú. Es simplemente que hubiera un ser salvaje en mitad nos estaba dando muchas pistas, incluso estéticamente nos estaba llenando, nos estaba aportando una línea espiritual que se pierde de otra forma por falta de contacto con la naturaleza muchas veces, ¿no? Yo diría que los estamos echando de menos sin saber que los echamos de menos porque los hemos perdido hace mucho tiempo, ¿no? Pues es interesante recapacitar sobre esto, sobre lo que nos es básico y necesario, aunque Mm. pensemos que no lo es, pero sí que los necesitamos. Y para finalizar, Ignacio, hay una parte de tu libro que ya te he comentado antes fuera de micro que a mí me gusta especialmente y es esa pequeña recapitulación de relatos, leyendas que haces sobre el tejo, ¿no? Ujú. Cómo han surgido un montón de historias alrededor de este árbol. Es un apartado pequeñito porque, como bien dices tú en sus páginas, daría para hacer otro libro Ujú. prácticamente, no, sin prácticamente, una enciclopedia, ¿no? Pero nos pones algunos ejemplos de esos relatos magníficos en donde el tejo tiene muchísima fuerza. Em, Coméntanos así, a bote pronto, ¿alguna historia que te sea favorita, que te llamase la atención? Porque, por ejemplo, ahora estoy yo recordando que hay unas cuantas que son irlandesas. Sí, mira, hay una que es la historia de Fintán. Para mí igual es una de mis favoritas. Y Fintán es como una especie de archidruida, es el ser de Irlanda, y es tan viejo porque como druida poder de convertirse tras el diluvio, durante el diluvio, mejor dicho, en salmón. Entonces ha sobrevivido al diluvio y se ha convertido a lo largo de su vida, vamos, casi eterna, se ha convertido en una especie de la memoria de toda Irlanda, ¿no? Entonces, resulta que en un momento dado hay una disputa en el reino de Irlanda que estaba formado a su vez por otros cuatro central de Tara, y el rey supremo le llama después de ver que nadie sabía, bueno, después nadie sabía resolver esta disputa entre dos reinos, era una cuestión de fronteras, ¿no? Entonces llaman a Fintán porque sería el único que tenía la memoria suficiente para resolver este misterio, ¿no? Y pues Fintán acude y a la magna asamblea donde están todos los irlandeses reunidos en el ombligo de Irlanda, que es este centro de Tara,
y acude rodeado por una corte inmensa de gentes que son todos sus descendientes. Y le preceden casi un ejército de descendientes, hombres, mujeres y niños, y van detrás otra corte detrás, ¿no? Y cuando llegan, pues el rey le va a exponer la viejo tan mayor que dice, uff, no sé si este hombre tendrá capacidad, se recordará con esta edad que tiene, tendrá esa capacidad, ¿no? Y entonces casi le dicen, le piden una prueba previa de que mantiene su memoria. Y esta prueba él contesta y antes de hablar ya se hace un signal que se oye hasta una mosca en el pasar por aquella. Y entonces empieza a hablar Fintán y dice, un día iba por un bosquecillo en el oeste del Munster y me encontré con una valla roja de tejo. La recogí, me la llevé a casa y la planté justo en la antojana delante de mi casa y aquel tejo germinó. Y el tejo empezó a crecer, se hizo tan grande como yo mismo. Y entonces decidí trasplantarlo a una pradera más amplia y la trasplanté. Y allí el tejo siguió creciendo por años y por siglos y se hizo tan grande que 100 mujeres y 100 hombres podían reunirse debajo del árbol y protegerse del sol y de la lluvia y del viento y del calor. Y el tejo siguió creciendo y creciendo y pasaron los años y los siglos por el tejo, como igual que por mí. Y un día el tejo dejó de echar hojas y se secó. Entonces dice, decidí hacer algo de provecho con su madera. Hice 7 toneles, 7 barricas, 7 barriles, 7 barreños, 7 herradas, 7 jarras y 7 tazas, y todos con sus aros de tejo. Y pasaron tantos años y tantos siglos que todos aquellos recipientes se deshicieron de puro viejos. Y entonces decidí rehacerlos y de los 7 toneles hice un barreño, un barril, de los barriles una barrica, de las barricas una herrada, de las herradas una taza y de las tazas un dedal. Y el tiempo pasó igualmente por todos esos recipientes como por mí mismo y pasaron los siglos y los años y todos se deshicieron de puro viejos. Y yo no sé qué habrá sido de todos ellos porque habrá quedado el polvo nada más y el polvo se lo habrá llevado el viento. Y con eso Fintán hizo la demostración de que había ido pasando el tiempo por él, pero era capaz de memorizar hasta lo que había pasado con aquel árbol, ¿no? Y entonces todo el mundo entendió que Fintán podía en efecto recordar. Y entonces Fintán ya dio justo después la solución a aquel problema, diciendo que aquellas fronteras estaban de hecho trazadas teniendo en cuenta las mugas, las fronteras establecido en torno a otros árboles sagrados que marcan los reinos de Irlanda. Y así se resolvió el litigio y quedó en paz y la paz volvió de nuevo sobre los reinos de Irlanda. Ay, cómo nos gusta que nos cuenten historias, que nos narren relatos. Y tú acabas de hacerlo, Ignacio. Muchísimas gracias, además, por este cuento final. Y no me queda más que recomendar, pues, a los que están ahí al otro lado de la pantalla, que si quieren conocer más historias, más leyendas, más relatos, que están ahí en la tradición escrita y en la tradición oral, los orígenes, bueno, todo lo que es la historia del tejo, pues que se asomen a las páginas de este libro. La cultura del tejo, esplendor y decadencia de un patrimonio vital. Vital también es una buena palabra, ¿verdad, Ignacio? Que tiene que ir unida a esta Sí, otra. a lo esencial. Ajá, sí, sí, sí. Ujú. Bueno, Ignacio, pues muchísimas gracias por habernos acompañado estos minutos aquí en la biblioteca de la señora Muir y seguiremos disfrutando de tu libro porque, bueno, hay mucho conocimiento aquí y bueno, vamos, como ya ves, vamos sacando también apuntes y Notas, cosas y y notas. detalles muy interesantes. Sí, sí, sí. Muchísimas gracias, Patricia. Un placer. Ha sido un placer charlar contigo.
Espero para otra visita, ¿eh? Hablaremos más. Cuando quieras hablamos de lo divino y de lo humano y de lo tejuno también. Hasta Fantástico. pronto, hasta luego. Hasta pronto, Ignacio. Gracias.